Buenas noches, hermanos, que el Señor me les bendiga. De parte de la Superintendencia de Escuela Bíblica, que nos ha pedido trabajar la clase de hoy. La clase de hoy que es el tema número 4, confía en el gran Dios. Está basado en Deuteronomio capítulo 1, del verso 19 al 33. Y vamos a hacer una oración antes de iniciar. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios y no hay nadie como tú, Señor. Mira que en este momento vamos a estudiar tu palabra, Señor. Ella es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Permite que la enseñanza de tu palabra, Señor, bendiga nuestras vidas. Que fortalezca al que esté cansado, Señor. Que fortalezca aquel que tiene miedo, Padre bueno. Que tu pueblo sea bendecido hoy a través del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy estamos trabajando el tema número 4, y es confía en el gran Dios. Nuestra clase va a estar fundamentada en Deuteronomio, capítulo 1, los versos del 19 al 33. Puede buscar en su Biblia Deuteronomio capítulo 1, versos 19 al 33. Antes de iniciar, a manera de introducción, el tema es un tema muy interesante, sobre todo por las situaciones que se están dando en el mundo. En Deuteronomio, la palabra Deuteronomio significa segunda ley, repetición. Note que cuando nosotros leemos el Deuteronomio, lo que nosotros vemos son algunos hechos que ya pasaron, que sucedieron en el libro de Números, en Levítico, etcétera, etcétera. Y lo que está pasando es que Moisés, ya finalizando su ministerio, está liderando una generación totalmente joven. O sea, recordemos que ese Israel que le está hablando no es el Israel de que sacó de Egipto, no. Es un Israel totalmente, una generación nueva. Solamente esa generación sobrevivieron Josué y Caleb. La que es otra generación totalmente nueva. De aquella generación solamente sobrevivieron Josué y Caleb. O sea, y como todo gran líder de Dios, todo hombre de Dios, Moisés está interesado en hacer remembranza de las cosas más importantes para animar a esa nueva generación a seguir a Dios, a confiar en el Señor. Entonces, cuando nosotros leemos el Deuteronomio, si vemos algunas repeticiones, nos damos cuenta que es lo que está pasando. Moisés, ya al salir de su ministerio, está haciendo recuento de los hechos más importantes para vengar a esa nueva generación, para que continúe sirviendo al Señor. Bueno, nosotros vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 1, como hemos dicho, los versos 19 al 33. La misión de los espías. Este pasaje está en número 13, número capítulo 13, verso 1 al 33. Sí, que lo vamos a utilizar también. Así que tenga abierto no solamente el Deuteronomio, sino también tenga abierto el número capítulo 13. Verso 1 al 33. La clase de hoy tiene un enfoque bien marcado. El enfoque es la siguiente: viviremos una vida victoriosa si confiamos en la palabra de Dios, pues ella es más grande que los problemas. ¿No cree usted que es un tema muy relevante para un momento como ahora? Es un tema muy relevante. Vamos a ver cómo Dios nos habla a través de su palabra. Tomamos aquí Deuteronomio capítulo 1, verso 19 en adelante. Dice: salidos de Horeb, Moisés haciéndole recuento a esa generación. Salidos de Horeb, anduvimos todo aquel gran y temible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó. O sea, ¿qué implica eso? Que ese recorrido que está haciendo el pueblo, liderado por Moisés, fue establecido por Dios. Van a seguir ese camino. Y cuando llegamos hasta Cades Barnea,
cuando llegamos hasta Cades Barnea, no, vamos a leer nuevamente. Okay. Salidos de Oreb, anduvimos todo aquel grande y temible desierto hasta que habéis visto, por el camino del monte Lamre, como Jehová nuestro Dios nos mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Déjenme mostrar algo interesante. Vamos a ver cómo está. Esta es la península del Sinaí, ¿verdad que sí? Voy a tener que hacer. Voy a tener que trabajar esta parte de aquí. Para ilustraros, ¿no? Para ilustraros. Esta es la famosa península del Sinaí. Aquí está Egipto por aquí. Sí. La península del Sinaí. Sí. Aquí está la tierra de Canaán por aquí. Nota que, y aquí está Arabia, sí, entonces ¿qué sucede? Que aquí ya esto es lo que se llama Palestina, o la tierra de Canaán. Canaán, sí. Israel sale de aquí. Sale esta parte que está aquí, el recorrido. Aquí está lo que se llama el monte Sinaí. El monte Sinaí. El recorrido que hace los Israel, este es el Mar Rojo por aquí. El recorrido que hace los Israel es este que está aquí. Adoran a Dios ahí y luego hacen un recorrido aquí y llegan aquí. Este es lo que se llama Cades Barnea. ¿Qué significa eso? Que Israel, en este punto aquí, cuando hace recorrido por aquí y llega a Cades Barnea, ya está en la frontera de la tierra de Canaán. Está próximo a entrar a la tierra de Canaán. Está próximo. Esto aquí es Egipto. Esto es el Sinaí. Y esta es ya la Palestina. Canaán. Sí. Ya cuando ellos vienen el recorrido aquí, que van a adorar el monte Sinaí, adorar el monte Sinaí, que está ubicado aquí, luego vienen aquí y se paran aquí, en Cades Barnea. Sí. Y es en ese punto donde están parados, próximos a entrar a la tierra. Dice aquí lo siguiente en la escritura. Por eso note que el título arriba, del verso 19 en adelante, dice la misión de los 12 espías. Moisés está relatando nuevamente lo que pasó allá, lo que pasó en el libro de Números, ¿no? Es un hecho que ya pasó. Por él está relatando a esa nueva generación lo que pasó allá. Entonces, llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os digo, habéis llegado al monte del Amorreo. Ya están aquí a la frontera, a la tierra prometida. Y ahí están los diferentes pueblos que estaban ahí. Dice aquí, ya ustedes están en el monte del Amorreo, o sea, ya están en la frontera de la tierra de los amorreos. Ya, están ahí frente. Van a entrar a la tierra prometida. Muy bien. Mira, Jehová tu Dios te ha integrado a la tierra, dice Moisés. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Muy bien. Y vinisteis a mí todos vosotros, sigo leyendo en el verso 22. Vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviaremos varones delante de vosotros que reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades por donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien. Y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Sucot y reconocieron la tierra. O sea, los 12 espías pasaron la frontera y fueron a reconocer la tierra del Canaán. El monte de Amorreo, ahí está en la frontera con los amorreos. Note lo siguiente, note que el texto aquí en Deuteronomio dice que
Verso 22. Viniste a mí todos vosotros y dijisteis, enviamos varones delante de nosotros, enviamos varones delante de nosotros que desconozcan la tierra. Y a su regreso nos traigan razón del camino por donde. O sea, note que el texto aquí en Deuteronomio dice, relata que se acercaron los hijos de Israel a Moisés y le comentaron, vamos a enviar varones que reconozcan la tierra para saber por qué. Sin embargo, cuando uno va a Números capítulo 13, ¿qué dice Números capítulo 13? Hay un otro planteamiento interesante en Números capítulo 13. Dice aquí, que es donde se relata el hecho. Venga conmigo al Números capítulo 13, el verso, dice aquí, y Jehová habló a Moisés, diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Nota que Moisés está haciendo lo que está haciendo, enviando espías, arengando al pueblo. Mire, esa tierra de vosotros, porque Dios así le había mandado que lo hiciese. O sea, Moisés se está moviendo en todo tiempo bajo la confianza en la palabra de ¿qué? De Dios. Él está haciendo lo que Dios le está mandando que haga. Y una pregunta interesante es, ¿hasta qué punto hay alguna área de nuestra vida que no estamos haciendo lo que Dios nos manda en esta área? ¿Creemos nosotros que vamos a tener éxitos si hacemos lo que Dios dice que no hagamos? Muy interesante para reflexionar, porque la lección de hoy es: confiemos en el gran Dios. Y Moisés, estoy en el verso 13 de Números, y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Dios. Note que en el libro de Números está relatando que quien envió a los espías fue Moisés, no que ellos vinieron, el pueblo vino delante de él. Ahora bien, y Moisés los envió delante del desierto de Parán. Entonces, lo que quiero hacer es una distinción de que, como en número 13, el texto habla de que Dios manda a Moisés. Y en el verso 13:3 de Números, dice Moisés, y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Aquellos varones eran príncipes de Israel. ¿Estamos claros? O sea, que los espías que fueron a reconocer, los 12 que fueron a reconocer la tierra, la que si uno de cada tribu, los 12 que fueron a reconocer la tierra eran que príncipes de Israel, eran líderes de Israel. Sí. Cuando vamos allá nuevamente al Deuteronomio, bueno, la solución a estas dos versiones, donde en una Dios habla a Moisés y en otra aquí en Deuteronomio Moisés relata que fueron los hijos de Israel que se le acercan. Mira, vamos a enviar. La solución es sencilla. Dios pudo hablar a Moisés, manda, y también el pueblo a la vez pudo venir a Moisés. O sea, mira, manda 12 espías, manda 12 de los líderes. Y también el pueblo en la mañana, mira, vamos a mandar. O sea, una confirmación de que Dios está hablando, ¿no? Entonces, o sea, que la solución al dilema textual que tenemos es que Dios habla a Moisés, pero también a la vez el pueblo viene a Moisés y le dice, mira, vamos a mandar. Esa es la solución a ese problema que tenemos ahí escriturado. Bien, no sé si a alguno de ustedes Dios le ha dicho algo, ¿verdad que sí? Dios le ha dicho algo y viene una persona, ¿verdad que sí?, que le confirma lo que, mira, tal cosa. Entonces, Dios me confirmó, oye, Dios me dijo y me confirmó esa parte. Punto interesante. Entonces, ¿qué tenemos? O sea, que eso pudo haber pasado aquí. Regresamos nuevamente al Deuteronomio. Note lo que me llama la atención y por qué venimos nosotros a
llegar, de irnos del Deuteronomio, que es nuestro tema de estudio, allá al número, es por lo siguiente, es la cualidad de los hombres que Dios mandó, eran líderes dentro de Israel. ¿Qué implica eso? Si son líderes dentro de su tribu, implica lo siguiente, que eran hombres que tenían influencia con su gente, o sea, hombres que eran capaces de hablar y que su gente, su tribu los escuchara. ¿Sí? El tema del liderazgo sigue siendo un tema vital de estudio, no solamente en la mejor universidad del mundo, sino también desde el punto de vista teológico. Ahora, si leemos todo el tiempo a Maxwell le voy repitiendo lo mismo, pero se hace mucha investigación en cuanto al tema del liderazgo. Y es que, por ejemplo, lo que tenemos es lo siguiente: Moisés tiene que un fin dado, o sea, que el pueblo de Israel vaya, reconozca la buena tierra y escuche las buenas noticias para que sepan qué buena tierra Dios le dio. Sí. Y envía a esos 12 hombres, a esos 12 muchachos, a reconocer príncipes, para que cuando esa gente viniera a dar la noticia, su pueblo, la que es su tribu, creyera en el mensaje. Creyera, o sea, al fin y al cabo eran líderes porque tenían influencia sobre su pueblo. Cuando un líder se caracteriza por lo siguiente: tiene influencia, cuando habla la gente lo escucha y lo sigue. O sea, si nadie te escucha y nadie te sigue, tú no eres líder. O sea, es un punto interesante. ¿Por qué el liderazgo es importante aquí, lo que vamos a ver dentro de este estudio? ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto en la Escritura que cuando el pueblo de Israel tenía buenos líderes, comenzando en Moisés, etcétera, etcétera, el pueblo seguía a Dios. Cuando tuvo buenos reyes piadosos, el pueblo también era piadoso. Una característica interesante de los líderes, esa capacidad de hacer que personas lo sigan, ¿no? De tener influencia sobre las personas, de influenciar sobre las personas, de tener la capacidad de que su fin, ¿verdad que sí? Su fin sea el fin de otras personas, y ahí es que se produce la influencia. ¿Estamos claros? Entonces, note el pueblo de Israel, cuando tenía buenos líderes piadosos que confiaban en el Señor, bueno, el pueblo generalmente andaba bien. Pero cuando tenían malos líderes, ¿qué pasaba con el pueblo? El pueblo caía en un derrotero y en desobediencia. Bien, note lo siguiente, que dice aquí, nos quedamos donde en Deuteronomio, verso 22, voy a recuperar la lectura. Y venisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros, que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traen razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades que hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien. Dice Moisés. Y tomé 12 varones, 12 de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Sucot y reconocieron la tierra. O sea, penetraron allá hasta el valle de Sucot y reconocieron la tierra. O sea, están en tierra amorrea, tierra de los amorreos. Recuérdense que Canaán está compuesto por varios pueblos, o sea, el amorreo, los filisteos, etcétera, etcétera. O sea, muchos pueblos habitan Canaán, muchos reyes, usted lo ve. Ahora bien, cuando entran allá, verso 24, y se encaminaron y subieron al monte, y llegaron hasta Valle de Escol. Sucot está aquí, ¿no? Sucot, de donde salió los hijos de Israel. Escol. ¿Qué sucede? Y se encaminaron, verso 24, y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos el fruto del país. Y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron: es buena la tierra
que Jehová nuestro Dios nos da. Exclaman ellos, buena la tierra. Sin embargo, no quisiste subir. Antes fuiste rebelde al mandato de Jehová, vuestro Dios. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece y nos ha sacado de la tierra de Egipto para que entregarnos en manos del amorreo para destruirnos? Note lo siguiente. El número relata algo interesante, que de los 12 espías, recuérdense que el fin de Moisés era que la buena tierra. Que Dios da. A Israel. O sea, ¿qué significa eso? Que lo que quería Moisés era que reconozcan la buena tierra que Dios les da, que Dios le estaba dando a su Israel. Cuando vienen los 12, y es un relato que se cuenta allá en el libro de Números, cuando vienen los 12, que dan, es buena la tierra, y de hecho traen muestra de los frutos, solamente 2 le creen a Dios y a Moisés, que fueron Josué y Caleb. Los otros 10, ¿qué hicieron? Los otros 10, ¿qué hicieron? Entraron en miedo. En temor. Los otros 10 entraron en temor. Y como eran líderes de un pueblo muy terco, por cierto, ¿verdad que sí? También hacen que todo el pueblo lo siga entrando en temor. Casi todo el pueblo. Y miren cómo murmuran contra Dios. Dice aquí. Verso 26. Y murmuraron en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece y nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo? Pues estamos hablando de un pueblo que vio maravillas de Dios, ¿verdad que sí? Que vio cómo Dios había el mar rojo para que ellos pasaran, que vio cómo el ejército de Faraón fue destruido, etcétera, etcétera. Y cuando están frente al norte, miren aquí la influencia del liderazgo, miren cómo esos 10, solamente 2, ¿verdad que sí? Estaban alineados con el fin de Moisés. La tierra es buena y Dios estará con nosotros y va a ser nuestra. Sin embargo, los otros 10 líderes de las otras tribus, ¿verdad que sí? Entraron en temor y arrastraron a todo el pueblo en temor. Noten el poder y la influencia del liderazgo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Todo el pueblo entra en temor, porque son líderes, tienen influencia. Muy bien. Entonces, como uno sigue leyendo aquí, ¿a dónde subiremos? Verso 28. Hermanos, han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, y las ciudades grandes y muralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac, los famosos hijos de Anac, que eran gigantes. Entonces Moisés os dijo, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros cuando estaban, ¿qué? En Egipto. Cuando estaban en Egipto. Moisés le está recordando los grandes hechos de Dios allá en Egipto. Y eso no bastó para que el pueblo no entrara en miedo y en temor. En este tiempo que estamos viviendo un problema serio con esta pandemia, nosotros hemos visto a Dios, la mano de Dios, en otros tiempos de nuestras vidas, en momentos difíciles y dificultades. Hemos visto la mano de Dios.
Y ese Dios que estuvo allá y nos ayudó, es el Dios que está con nosotros en este momento. ¿Por qué? Ese fue el Dios que pusimos nuestra confianza, quizás cuando no teníamos otra cosa que hacer. Y Él nos ayudó. Va a seguir siendo el mismo Dios que si ponemos nuestra confianza en este momento y obedecemos su palabra, nos va a ayudar a salir como iglesia, como cristianos, victoriosos en medio de esta situación. Mientras el mundo está atemorizado, tiene miedo, nosotros no debemos de estarlo, somos los mejores informados. La iglesia es la mejor informada. Por dos cosas interesantes. Sabemos que los posteros tiempos iban a venir que pandemias, enfermedades, rumores de guerra, ¿no? Bueno, nos ha tocado vivir una muy interesante ahora, nos ha tocado vivir una muy difícil. Pero lo que implica que, aunque seamos precavidos, tomemos todas las recomendaciones que nos hacen las autoridades. No podemos ser como aquellos que no tienen esperanza. Porque nosotros hemos confiado en el gran Dios. Aquí tenemos dos escenarios interesantes. Un escenario de unos pocos que deciden confiar en la palabra de Dios, hacerle caso a Dios, y un escenario de unos muchos que deciden no hacerle caso o desconfiar de la palabra de Dios. Cuando ya estaban al frente de la bendición, diciendo el escritor de la Biblia lo siguiente: sino que seamos como aquellos que con paciencia y con fe alcanzamos ¿qué? Las promesas. Seguimos leyendo. Son aplicaciones interesantes en este momento. Seguimos leyendo. Dice aquí: y Jehová vuestro Dios, verso 30, el que va delante de vosotros. Está todavía Moisés alegando al pueblo y hablando con ellos, pues se le armó una revuelta. El cual va delante de vosotros. Usted sabe cómo iba Dios delante de ese pueblo: de día columna de humo, de noche columna de fuego, para protegerlo totalmente. Ese pueblo vio la mano de Dios en todo su recorrido. Y aún así, cuando está cerca, no confiaron a la palabra de Dios. El Dios que fue capaz de librar de la potencia mundial, de Egipto, de su ejército y de todas las plagas que había por el desierto, no era el Dios capaz de entrar a la tierra prometida. No importa lo alto que sean los moradores, los fuertes, los guerreros, etcétera, etcétera. Claro que sí. Claro que sí. Dice aquí, seguimos leyendo, ya estamos terminando, dice aquí. Verso 30: y Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto habéis visto a Jehová tu Dios, habéis visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado. Eso así, como hemos dicho nosotros. Y aún con eso no creísteis a vosotros, no creísteis a Jehová vuestro Dios. O sea, recuérdese que Moisés le está hablando a esa generación. Ese está Moisés, ahí está la generación, esa generación. Él está diciendo Moisés a esa generación, ya le está hablando. Una generación nueva de los hijos de Israel. Los que entraron en la tierra, los que van a entrar en la tierra. Después de 40 años probando, hay una generación nueva que a la cual Moisés le está hablando con ellos para darle una gran lección. Que el éxito de ellos dependía de que confiaran en el Dios, en su Dios. Como el éxito de nosotros depende de que nosotros hagamos lo que dice la palabra de ¿qué? De Dios. Y de aquí, y con todo eso, verso 3, no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino
para reconoceros el lugar donde habéis de acampar. Con fuego de noche, como habíamos hablado, para mostrarnos el camino por donde anduvieseis, y una nube de día para taparlo de qué? Del sol. Aquí terminamos nuestra lectura. Ya en verso 34 dice a esa generación lo que pasó, les recuerda lo que le pasó a vuestros padres, aquellos que no creyeron, que se amotinaron en el temor. Todos nosotros sabemos lo que Dios pasó, lo que Dios le dijo. Voy a leer verso 34-39 para resumir. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó. Le está diciendo, Jehová castigó, se enojó contra esa generación que no creyó. No verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se iró Jehová por vosotros, dice Moisés, y dijo, tampoco tú entrarás allá. Nosotros sabemos por qué fue el hecho que Moisés. Pero no cabe duda que esa terquedad, esa desobediencia de ese pueblo, de que afectó a Moisés. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímate, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros hijos, los cuales dijisteis que no servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán. Ellos entrarán allá, y a ellos se la daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros, volveos a ir al desierto, camino al mar. La generación nueva que está hablando Moisés, ya despidiéndose, ¿verdad que sí?, de su ministerio, ya cerca aquí, después que han dado 40 años. Esa nueva generación que estamos hablando aquí, a la cual Moisés está hablando, estaban muy pequeños, pero fueron testigos de ese hecho, de ver cómo sus padres murieron en el desierto. Pero no cabe duda que el efecto de ese discurso de Moisés a esa nueva generación surtió efecto, es decir, muere Moisés, viene Josué, viene una nueva generación. Josué logra entrar, que trabaja con esa generación, logra entrar a los hijos de Israel allá, a Canaán. Sí, y esa es la generación que disfruta de la tierra de Canaán. ¿Qué significa eso? Aquí se hace dos contrastes interesantes. Se hace el contraste entre los que deciden no creer a Dios y aquellos que deciden creer ¿qué? A Dios. Estos son los que alcanzan las promesas. Los que confiamos en Dios son aquellos que alcanzan las promesas. Estos son los que no logran alcanzar las promesas de Dios. Nuestro éxito está en confiar en lo que Dios ha dicho en su palabra. Y eso es una verdad que corre por toda la Escritura. O sea, los reyes que decidieron confiar en el Señor fueron reyes ¿qué? Victoriosos. Los profetas que hicieron lo que Dios les mandó fueron profetas de renombre. Jesús se distinguió por inclusive dar su vida por hacer lo que Dios, por confiar en el Señor y hacer lo que Dios dice que todo lo que estaba escrito sobre él. ¿Qué implica eso? Que Dios va a hacer diferencia entre los que confían en Él y los que no confían en Él. Evidentemente que lo que pasó con Moisés y con esos líderes que decidieron creer, que tuvieron el éxito de alcanzar la tierra prometida, es un sinónimo de lo que va a pasar con nosotros si confiamos y continuamos confiando en la palabra de Dios. Vamos a alcanzar las promesas de Dios, vamos a alcanzar la vida eterna, vamos a poder ver las promesas de Dios cumplirse en nuestras vidas. La palabra de Dios nos manda a confiar en el gran Dios. ¿Y en qué momento?
Todos nosotros sabemos lo que está pasando con la pandemia del COVID-19. Nosotros hoy somos llamados, como Moisés, a confiar en nuestro Dios. Nuestros familiares, nuestros amigos que no confían en el Señor, deben ver en nosotros la serenidad de aquel que ha confiado en el Señor. La paz de aquel que ha confiado en el Señor. Que conoce que en los últimos tiempos la palabra de Dios avisa de que estas cosas iban a suceder. Hay algunas preguntas de reflexión interesantes aquí. Una pregunta interesante dice: ¿alguna vez se frustró o tuvo miedo porque el problema al que se enfrentaba en la realidad parecía ser mucho más grande que Dios? ¿Alguna vez usted ha tenido un problema que lo ve tan grande, tan gigante, verdad que sí, que crees que es más poderoso de Dios? Si esa es la situación, que usted está viendo alguna dificultad, algún problema que cree que es mucho más grande que Dios, yo creo que su problema, o nuestro problema, verdad que sí, no es como este que se está presentando delante de los hijos de Israel. Van a entrar, vienen un desierto, tienen niños, son niños y mujeres que van a entrar a pelear con hombres mucho más altos que ellos. Estos hombres creyeron en que Dios le daría la victoria, y así fue. Estos no creyeron, sí, y no entraron a la tierra prometida. El reto se sigue repitiendo. Si tú ves o yo veo mi problema mucho más grande que Dios, es hora de mirar hacia atrás y ver cuán grandes cosas Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando nosotros hablamos de fe, de confianza, la confianza no es algo que se construye de la noche a la mañana, sino que se da ¿qué? Un proceso. Y evidentemente, ¿verdad que sí? Cuando hablamos de confianza o hablamos de fe, se pueden dar dos eventos interesantes. Puede ser que en un momento determinado, un problema determinado, yo tenga lo que se llama un pico de fe, es decir, un momento determinado Dios me da a mí una fe, una confianza extraordinaria en Él para yo alcanzar o resolver tal o cual problema, resolver la situación. Eso es lo que se llama un don de fe. Un don de fe, el don de fe, el Espíritu Santo. Pero la fe también se va construyendo en la medida, esto es tiempo, ¿verdad que sí? La fe se va construyendo en la medida que estamos viviendo la vida cristiana, que vemos a Dios, tenemos picos de bajada, nos mantenemos, que vemos a Dios que obrar en nuestras vidas. Quizás el evento que nos pasó aquí, nos pasa aquí, no hay ningún problema, porque ya hemos visto a Dios obrar. Dios está interesado que aprendamos de Él en la Escritura y que aprendamos del Dios que nos ayudó en los tiempos pasados para que eso que nos llena de fe para afrontar las dificultades que vemos. Una pregunta interesante es, hay otra pregunta interesante, dice aquí, ¿cómo alienta Moisés al pueblo que se desespera tras escuchar el informe de los exploradores? Por eso los alienta de la manera siguiente: recuerden que Dios nos ha prometido que esa tierra será nuestra. Lo que Moisés está haciendo es confiando en la palabra de ¿qué? Haciendo confiar al pueblo en la palabra de ¿qué? De Dios. Moisés, un aventajado, él está viendo a Dios obrar desde allá del dicho. Y se ha formulado algo muy interesante: para Dios no hay nada imposible. Así mismo Dios quiere y está interesado que nosotros podamos ver a Dios actuar en nuestra vida como ha actuado y formulemos esta decisión clara, que para Dios no hay nada que imposible, y que cuando una puerta se abre, una puerta se cierra, otra puerta es capaz de ¿qué? De abrirse. En este tiempo tan crucial, para aquellos que hemos creído en Jesucristo, no nos queda de otra que confiar en el Señor, confiar en sus promesas, confiar en sus palabras, y también motivar a otros a confiar en el Señor. Por Dios es el único que tiene los destinos de la humanidad en sus manos. Que el Señor me lo bendiga.